conmigo, el corazón que aprende a orar. El corazón que aprende a orar. Otra vez, el corazón que aprende a orar. Hoy oramos para que el Espíritu Santo tome el control de nuestro entendimiento nuevamente y de nuestra voz. Y no aceptamos ninguna mentira del diablo. Todo espíritu de distracción, ahora te largas en el nombre de Jesús de nuestras mentes y de nuestros corazones. Hoy declaramos que estamos aquí receptivos a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Tenemos que tener algo presente, y es que la oración es el ejercicio más sencillo que Dios nos dejó, pero a la misma vez es el ejercicio más exigente. Y mientras vamos hablando acerca de la oración, que como usted y yo sabemos, es la comunicación nuestra con Dios, ¿cómo está su vida de oración? Sencillo, ¿por qué razón? Porque no requiere fórmulas ni credenciales. No requiere que nuestra huella digital esté ahí o un código de acceso. Cualquier persona puede acercarse a Dios en oración. Y exigente, ¿por qué? Porque nada en nosotros, nada en el mundo y muchas veces y mucho menos en el diablo quiere que nosotros oremos. Nuevamente le digo, nada en nosotros, nada en el mundo y nada del diablo quiere que nosotros tengamos nuestro tiempo de oración. Así que con este mensaje quiero exponer lo que la oración produce en la iglesia. Cómo formar un corazón de oradores. Cómo entender que hay una batalla que se libra para que nosotros no oremos. ¿Usted sabía eso? Vamos a Mateo capítulo 6, por favor, del versículo 5 al 15. ¿Todos ya estamos ahí? Muy bien. Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15, perdón. Y mientras usted lo busca, déjeme decirle un poco más acerca de esta parte. Esta enseñanza de parte de Jesús a sus discípulos hace parte de algo conocido como el Sermón del Monte. No sé si usted lo ha escuchado, si ha oído acerca de él. Y pues esta enseñanza también es parte del Sermón del Monte. Y en esa enseñanza Jesús quería explicarles qué era orar a cada uno de sus discípulos. Y Jesús de una u otra manera reprueba algo que estaba sucediendo en la oración de sus discípulos o de las personas que estaban alrededor. Y quizás también sucede en cada una de nuestras vidas, en la oración. En el versículo 5, lo primero que Jesús hace es desenmascarar la oración que se corrompe. Por ejemplo, versículo 5 nos habla de la oración hipócrita. ¿Qué dice ahí? Y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué es una oración hipócrita? Para que usted lo tenga presente, esa palabra hipócrita se la decían en el griego a las personas que actuaban, a los actores, ¿sí? No eran llamados actores, sino hipócritas, porque actuaban, ¿sí? Presentaban obras de teatro. Y eso es lo que Jesús quería decir. Cuando ustedes vienen delante de mí, no lo hacen por convicción, no lo hacen como un acto de intimidad con Dios, sino como una actuación. Quizás para sentirse bien con ustedes mismos. Quizás para sentirse bien y decirle a la pastora, yo ya oré. Sí, muchas veces oramos solamente por darle apaciguidad a nuestra alma de decirle a Dios, yo ya oré. Pero no tenemos la convicción de la oración. Lo segundo que Jesús hace es desenmascarar en el versículo 7 las vanas repeticiones. Son esas mecánicas que sustituyen la fe por la rutina. Dígame si no es o si es la rutina orar por los alimentos. Gracias, por esto que me voy a... Ya estaba en el estómago y usted todavía no acabó de decir amén. Se convierte en una rutina, muchas veces la misma oración de la noche. Señor, gracias por esta noche. O nos estamos levantando con desesperación. Señor, gracias por este día. Ya estamos viendo TikTok. Son vanas repeticiones. Lo tercero que desenmascara Jesús, y es ahí mismo en el versículo 7, y es la palabrería vacía. Y dice la escritura que usando, o dice ahí, no uséis vanas repeticiones, y luego continuamos como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Esto qué quiere decir? Multiplicar las palabras creyendo que por la extensión de nuestra oración
vamos a ser oídos y no por la sinceridad de nuestros corazones. Amado Dios de infinita misericordia, fidelidad, bondad, excelso, maravilloso. Y Dios esperando que le digas que te estás muriendo. Dios está esperando que le digas: Señor, no puedo. Quiero dejar a mi esposo. Quiero ir y entregar a mis hijos por allá a un reformatorio. Señor, estoy aburrido de las deudas. Señor quiere corazones sinceros, no palabrerías vacías. Juan Calvino en su libro, Juan Calvino, que le recomiendo el libro que se llama Institución de la Religión Cristiana, él afirma lo siguiente, y es que la oración, atención a esto, él es el ejercicio principal de la fe, el medio por el cual el creyente se apropia de las promesas de Dios para su vida. La oración, no el aprendizaje de la palabra, sino que la oración me ayuda a apropiarme de las promesas que Dios tiene para mi vida. Y atención a eso, la oración es, o la falta de oración, es la evidencia de un corazón que no ha comprendido que la oración nace de la gracia, no del mérito. ¿De dónde nace la oración? No del mérito. Y dice Juan Calvino: cuando el corazón entiende que se acerca a un padre y no a un juez que hay que impresionar, la actuación pierde sentido. Ya les dije el libro, Institución de la Religión Cristiana. También tenemos a Carson, que explica lo siguiente: la oración vacía es una espiritualidad erosionada. Usted sabe que es la tierra erosionada, seca, partida, que no está dando ningún tipo de fruto. Y luego Carson expresa en su libro, el libro está en inglés, pero le puede dar ahí traducir, se llama Un llamado a la reforma espiritual. Y él dice: oramos poco y oramos mal, porque hemos perdido de vista la grandeza y la cercanía de aquel a quien oramos. Porque hemos perdido de vista a quién oramos, a quién clamamos y nuestra cercanía a Él. No hay manera de estar más cerca de Dios que Jesús murió por nosotros en una cruz para declararnos santos y limpios delante de su presencia. Y es muy bello porque Jesús entendía todo esto a la perfección. ¿Y qué hizo Jesús? Les dejó a sus discípulos un pequeño fragmento y les dijo: ustedes oren así. Mateo capítulo 6, versículo 9. El llamado Padre nuestro. Si lo leemos rápidamente, es una oración muy breve y muy sencilla. Si quiere, hagámoslo por favor juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Atención, y perdónanos. ¿Cómo fuerte? Nuestras deudas, como nosotros también perdonamos. ¿A quiénes? A nuestros deudores. Continuamos, por favor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fuerte, declárelo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una oración breve. Además de breve, honesta. Además de honesta, estructurada. Una oración súper clara, estructurada, que alrededor de la persona que es Dios, de su majestad, de su gloria sobrenatural, y también de ¿qué? De nuestras necesidades, de lo que yo necesito, porque Él sabe que usted y yo necesitamos comer, porque usted y yo necesitamos vestirnos, porque usted y yo necesitamos una casa donde protegernos del frío, de la lluvia, porque usted y yo necesitamos medios de transporte. Pocas palabras, pero cargadas de fe. Nuevamente le ejerzo la pregunta: ¿cómo está su área espiritual en el ámbito de la oración? Ahora vamos a analizar a un hombre. Diga conmigo fuerte: Daniel. Les voy a decir qué pasó con Daniel. Daniel fue un jovencito. Digámoslo de esta manera, lastimosamente, en nuestro contexto o en nuestra manera de ver, Daniel nació en una época en la cual los judíos habían sido conquistados por el pueblo babilónico. O sea, ellos iban a salir desplazados, o en este caso exiliados, y no
simplemente ellos salían a ser esclavos de otra nación, ¿sí? Y no una nación normal, sino era una nación que adoraba a ídolos, ¿sí? Es como si a usted lo llevaran en esclavitud y no solo eso, sino que lo obligaran a adorar a ídolos, a comer carne sacrificada a los ídolos, a hablar otro idioma. ¿Me estoy haciendo comprender? Todos estamos aquí, ya estamos viendo qué es lo que sucedió con Daniel. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Muy bien. Entonces, Daniel no se formó en la comodidad, ¿sí o no? ¿Cuánta comodidad tenía Daniel al principio? Ninguna, cero, absolutamente. Y resulta que Daniel fue cautivo siendo joven. Atención a esto, vamos a hacer examen. Fue esclavo en un imperio pagano. Después de esto, ascendió y llegó a ser gobernador. Imagínese usted, exiliado, esclavo, ascenso y llegó a ser gobernador. Y en todas esas áreas, en todas esas facetas de su vida, jamás olvidó su tiempo de oración. Léalo conmigo, Daniel 6, versículo 10. Dice la oración que él oraba, el versículo que él oraba 3 veces al día con la ventana abierta hacia Jerusalén. Y como ahí dice la escritura, léalo conmigo aquí por favor, como lo solía hacer antes. Cuando estamos hablando de este capítulo, ya Daniel era gobernador. Cuando nos dice que antes, se refiere a cuando estabas exiliado, a cuando no tenía que comer, a cuando no tenía que vestir, cuando lo miraban por encima del hombro, cuando lo menospreciaban, como lo solía hacer antes. Luego usted lee en Daniel capítulo 9, del versículo, todo el capítulo 9, pero aquí Daniel hace una oración de intercesión por su pueblo. Esta es la oración que quizás nosotros deberíamos hacer por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros papás, por nuestros hermanos, por nuestros tíos, por nuestros sobrinos, por los nietos. Y le voy a parafrasear algunos versículos de este Daniel 9. El versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Luego me salto al versículo 3 y Daniel dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebelde. Y luego me voy a saltar al versículo 9 y dice la escritura: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y me voy a saltar al versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Y el versículo 18: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Les dejo como tarea, lean ese capítulo 9, y ore por su familia así, ore por su trabajo de esa manera. Hágalo parte de usted este capítulo y le aseguro que va a ver el fuego de Dios, la presencia del Señor. ¿A qué voy con todo esto? En que la crisis no hizo que la oración de Daniel cesara, ni tampoco la abundancia. Y claro que es fácil pedirle a Dios un milagro cuando lo necesitamos. Señor, ayúdame a que mi papá sea sano. Señor, provéeme un trabajo. Señor, ayúdame con este examen. Señor, ayúdame a entrar a la universidad. Señor, ayúdame a salir de este trabajo. Ahí estamos dispuestos a orar. Pero cuando no necesitamos nada, ¿por qué no nos acercamos a Dios? ¿Por qué ahí sí lo olvidamos? Cuando Dios obró en tu vida, te salvó, te rescató, te cuidó, ahí sí acudiste a Él, pero cuando ya no necesitas nada, lo olvidas. Eso se llama gracia, pero qué lástima que vivamos solamente ahí. Nuevamente, la crisis no creó su vida de oración en Daniel.
No lo hizo. Él mismo se dispuso. Miren lo que nos dice Warren. Él hace un comentario bíblico de este capítulo de Daniel y él dice lo siguiente: la constancia en los horarios no sustituye la sinceridad del corazón, la protege. ¿Qué hace la constancia y la disciplina? Protege nuestra oración. Y luego dice la escritura, dice Warren, sin un marco disciplinado, la oración queda a merced del ánimo. ¿Y el ánimo qué pasa? El ánimo es el terreno favorito del desaliento. Qué locura, ¿verdad? ¿Qué nos enseña Daniel? Que la oración no depende de las circunstancias que nos rodean. El exilio, la esclavitud, el poder, la amenaza de muerte no lo detuvo en orar como lo solía hacer antes. Entonces su vida de oración no fue un accidente, ¿sí? No fue un momento espontáneo, fue el fruto visible de una disciplina invisible. Nuevamente, el fruto de la oración de Daniel, ¿qué es? Sino el fruto de una disciplina invisible. ¿Qué es lo que la oración demanda de nosotros? ¿Tienes la imagen ahí, Sofi, por favor? Te agradezco mucho. Diga conmigo, ¿la oración qué demanda de mí? Otra vez, vamos, interioricemos. La oración, ¿qué demanda de mí? Amados, si la oración transforma, es porque también exige. Si la oración transforma, ¿qué? También, dígalo fuerte, fuerte, tranquilo, respire. Si la oración transforma, también exige. Yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué podría exigirme la oración? Y aquí tengo 3 puntos que el Espíritu Santo trajo a mi vida. Seguramente a usted le va a hablar de muchos más puntos. Disposición, sacrificio y entendimiento. ¿Qué demanda la oración? Fuerte. Disposición, sacrificio y entendimiento. Lucas, no lo cambie, Sofía, gracias. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Usted había leído este versículo antes? Y es curioso porque los versículos no piden a Jesús que les enseñe a hacer milagros. No le pide a Jesús que le enseñe a echar fuera demonios. Los discípulos, perdón, no le piden a Jesús que los enseñe a resucitar muertos, a limpiar leprosos. ¿Qué le piden a Jesús? Enséñame a orar. Qué bello, ¿verdad? ¿Por qué razón? Cristo era el único maestro capaz de formar en los discípulos una vida de oración. Una oración genuina. Ahora es el Espíritu Santo, porque dice la Escritura, y cuando el Espíritu Santo venga, les enseñará, les recordará, les mostrará, les revelará lo que el Padre y yo hemos hecho. Así que ahora es el Espíritu Santo quien nos enseña a orar. Y el primer paso entre todo esto, como lo pusimos ahí, ¿qué es? Disposición. ¿Y qué es esa disposición? Reconocer delante de Dios que no sabemos orar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Nuestra incapacidad y pedir ser enseñados. Esto se llama humildad. Humildad es aprender que Miller no sabe orar, a pesar de sus años en el Evangelio. Humildad es aprender que yo, Juan, no sé orar, aunque la gente me diga: pastor, ore por mí. Número 2, ¿qué necesitamos? Sacrificio. Hay un hombre llamado Bones. Él publicó 10 libros. Dentro de los 10 libros, 7 de sus libros se enfocaron en la oración. Ninguno de sus libros fue publicado, sino hasta después de que él muere. Y entre sus libros, precisamente en el libro número 7,
que es el poder de la oración, él dice lo siguiente: la oración eficaz siempre tiene un costo. ¿Cómo? Me encanta lo que él expresa. Atención a esto, y si usted lo puede escribir, genial, porque no lo hice en diapositiva. La oración exige tiempo que resta al descanso, energía que resta a otras prioridades, constancia que resta a la comodidad. Se lo voy a repetir. Tiempo que resta al descanso, energía que resta a otras prioridades, constancia que resta a la comodidad. Y él escribe la siguiente frase que me quedó clavada en el corazón: la generación que ora poco, diga conmigo, ora poco, no es necesariamente una generación sin fe, sino una generación que no está dispuesta a pagar el precio del tiempo de la oración que exige. Y para dejar en este punto del sacrificio, antes de continuar el punto 3, me voy a ir al final de la prédica. Regálame, Sofi, Ezequiel capítulo 22, 30, por favor. Recuerde que estamos en el punto del sacrificio. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y dice la escritura: y busqué, está hablando Dios, y busqué entre ellos, entre los que estamos aquí, hombres que hiciesen vallado y que se pusieron en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice la escritura? No lo hallé. ¿Ustedes recuerdan a alguien que se haya puesto en la brecha para impedir la destrucción de algo y que lo consiguió? Moisés, muy bien. El pueblo de Israel iba a ser destruido. Moisés se levanta como un intercesor y le dice: si los destruyes a ellos, también me destruyes a mí. Y dice que Moisés movió al Señor su mano a misericordia. Impresionante, ¿verdad? Mis amados, hay bendiciones que Dios ató en su propia sabiduría, en su propio consejo, porque a Él le place, porque, perdónenme la expresión, porque a Él le da la gana de hacerlo, porque Él es Dios, a que alguien se ponga en la brecha. Dios no solo decreta los fines, Dios también decreta los medios para cumplir esos fines. Y si a Él le place que el medio para cumplir determinado fin es la oración de Miller, entonces eso no sucederá si Miller no se para en la brecha. Si no hay un Moisés que se para en la brecha para un pueblo de Israel, el pueblo hubiese sido consumido. Y no es que estamos diciendo que nosotros movemos la mano de Dios porque Él la mueve como quiere. Pero en su infinito beneplácito, en su infinita voluntad, en su santa y agradable voluntad, hay cosas que Dios no va a realizar. Y hay milagros que no sucederán. Y hay respuestas que no llegarán a nuestras vidas. Porque Él está esperando que alguien se pare en la brecha y desate la bendición. Así que quizás hay un milagro que estás esperando en tu vida y no ha sucedido. ¿Por qué? Porque quizás debiste pararte en la brecha y Dios está esperándote en esa brecha diciéndote: Cate, aquí está la brecha. Necesito que te pares aquí. Y no es porque tu oración va a mover mi voluntad, es porque yo decreto los fines y también decreto los medios para que se cumplan esos fines. Eso es sacrificio. Vamos al punto 3. Diga conmigo fuerte: entendimiento. Otra vez, entendimiento. Y esto es tremendo porque orar bien necesita que nosotros conozcamos a quién es que le estamos orando. Y esto nos lleva a una exigencia más: leer la Biblia. No hay otra manera de conocer a Dios que no sea a través de la Biblia.
ni las películas, ni las series, ni las prédicas, ni las enseñanzas de los pastores, ni los discipulados lo van a llevar a conocer el corazón de Dios de una manera más amplia que las mismas escrituras y la revelación del Espíritu Santo de Dios. Calvino dice lo siguiente. ¿Por qué me gusta nombrar tanto a las personas? Porque hay personas que han recibido revelaciones que de verdad nos inspiran, que nos edifican. Por eso me gusta traerlas a las enseñanzas. Y él dice lo siguiente: si no tenemos un entendimiento de a quién vamos a orarle, la oración se reduce a una lista de peticiones. Como la lista del supermercado. Pan, azúcar, leche, huevos, queso, arroz. Azúcar no, porque está mal. Stevia sí. Dice Calvino, un diálogo confiado con quien conoce nuestras necesidades antes de que nosotros la pidamos es lo que está esperando Dios. Por eso es oración con entendimiento. Dice Mateo 6:8 que Él conoce lo que nosotros vamos a pedir antes de que se lo pidamos. Regálame la otra diapositiva, por favor. La pregunta es, ¿cómo llegar a ser hombres y mujeres de oración? Si no sé orar, si llevo tantos años en el cristianismo y todavía no he aprendido a orar o me falta, primero necesitamos comprender ¿qué? La necesidad de orar. Eso tiene que levantarse en nuestras vidas. Si yo no comprendo que necesito orar, pues no voy a orar. Si yo no comprendo que necesito respirar, pues no voy a respirar. ¿Sí? Fui al médico y me dijo que tenía gastritis. Y yo, ¿qué? Y dije, ¿cómo así que tengo gastritis y a mí no me ha dolido nada? Y me tocó en un punto que casi me hace llorar, sino que soy fuerte y no me gusta demostrar mi debilidad. ¿Te duele? Como dice mi mamá, soy hombre. Y entonces ahí comprendí que tengo la necesidad de estar sano porque no sabía que tenía una enfermedad. Así que si no comprendemos la necesidad de orar, no vamos a querer orar. Así de fácil. Santiago capítulo 5 versículo 17. No lo cambies, por favor, Sofi. ¿Ustedes saben quién es Elías de pronto? ¿Ustedes saben qué hizo Elías? Una de las oraciones de Elías, imagínese usted. Él ora, levanta su mano al cielo y dice lo siguiente: que en la tierra no caiga más lluvia hasta que no sea por mi palabra. Y dejó de llover. ¿Cómo usted ve a ese hombre de oración? Letal, ¿verdad? Qué miedo encontrarse con Elías y que uno le caiga mal. Dios santo. Ese Elías fue el mismo que dijo: si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo y consumió a una comunidad de soldados bastante amplia. Por eso le digo, qué terrible caer en las oraciones de Elías. ¡Ay, Dios mío! Por eso el Señor se lo llevó en carros de fuego. Pues miren lo que dice Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones y semejantes a las nuestras, pero él oró y el cielo respondió. Así que no es imposible que seamos hombres y mujeres de oraciones poderosas, que hagan que el cielo responda. ¿Está de acuerdo conmigo? Lucas capítulo 22, 44, Jesús orando en el Getsemaní, oró con tal intensidad que su sudor se vuelve como ¿qué? Como gotas de sangre. ¿Y por qué no más bien descansó? Dijo: Señor, yo más bien duermo porque lo que se me viene es duro. Sí, o más bien voy a echarme la última plática con mi madre. María, ven acá, te cuento mis sueños, mis anhelos. ¿O por qué no se jugó un partidito de fútbol antes con los discípulos? Porque sabía lo que se le venía encima. ¿O por qué no simplemente se vio una película o una serie para decir: mejor me distraigo porque lo que viene es complicado?
No, él comprendía la necesidad de oración. Eso, no se fue al río, como decimos aquí los colombianos, a echar nado. No, él decidió ¿qué? Orar. Y dice que su sudor fueron gotas de sangre. Y él en su oración dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hechos capítulo 4, versículo 31. Resulta que se estaba levantando la persecución en la iglesia. Y ellos, en lugar de simplemente esconderse y callar el evangelio, decidieron ponerse ¿qué? A orar. Y dice que cuando ellos oraban unánimemente, ¿qué pasó? El lugar donde estaba tembló como una respuesta de parte de Dios. Y todos los ejemplos que les acabo de mencionar nos hacen ver cómo ellos comprendieron la necesidad de la oración. No miraron la necesidad del descanso, del alimento, la necesidad del paseo, la necesidad de desahogarse, sino que vieron la ¿qué? La necesidad de la oración. A este autor me encanta leerlo, es Timothy Keller, se lo recomiendo mucho. Y él dice lo siguiente, dice, cuando la oración deja de ser un deber, se convierte en una revelación. Y luego él expresa, no es aprender más técnicas de oración, sino que la grandeza y la gracia de Dios se vuelvan reales para el corazón. Solo entonces la oración se convierte en la respuesta natural del alma y no en una tarea más de la agenda espiritual. Solo entonces se convierte, no en una agenda espiritual, sino que en una respuesta natural del alma. Otra cosa que tenemos que comprender en los puntos de diapositiva es entender que el diablo es puerco. Eso ya lo sabemos. Es entender que el enemigo siempre se va a oponer a nuestra oración. El diablo anda como león rugiente esperando ¿a quién? A quien devorar. Y es curioso porque Satanás, ¿qué va a tomar? Fácil. El trabajo, el cansancio, los hijos, aún el mismo ministerio, aún nuestro mismo servicio a Dios para robar nuestro tiempo de comunión con el Señor. Recordemos Efesios 6:10, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra ¿quién? Huestes de maldad. Y por último, este versículo es marcar metas. Como hablamos al principio, la disciplina. Diga conmigo fuerte, la disciplina. Marcos, déjalo ahí, Sofi, por favor. Marcos capítulo 14, versículo 37 a 38. ¿Qué sucedió aquí? Momentos antes de este versículo, Pedro le había dicho a Jesús, mi vida la daré por ti. Que me maten. Y en este versículo Jesús les dice, ¿no pudieron orar conmigo una hora? Después de que le dijo Pedro que moriría por él y ni siquiera pudo orar una hora. Yo no me imagino la cara de nuestro amado Jesús. Vas a morir por mí una hora. Ve, Pedro, levántate. ¿Qué voy a hacer con este mártir? Es muy tremendo porque Jesús establece un límite de tiempo. ¿Qué dijo él? ¿Cuánto tiempo? ¿No han podido orar conmigo cuánto? Una hora. Diga fuerte conmigo, una hora. Era una meta súper alcanzable. No era algo descabellado. No es que usted diga, no, es que si yo oro una hora, dejo de hacer mi trabajo. Si yo no oro, o si yo oro una hora, mis hijos se mueren de hambre. Si yo no oro una hora, si yo oro una hora, me echan, me despiden del trabajo. No. Era una meta, diga conmigo fuerte, por favor. Era una meta alcanzable. Entonces, Kate, Sofi, Miller, Aide, Juan, Juanito, María Inés, Gladys, Ever, Javi. Marcar metas, atención a esto, marcar metas no reduce nuestra oración, ¿sí? Sino que reconocemos que necesitamos disciplina. Diga conmigo,
disciplina, la cual se construye poco a poco, la misma que hizo Daniel. ¿Usted cree que Daniel logró orar 1 hora 3 veces al día así de fácil? Eso fue intento y error. Intento y error. ¿Cómo fue? Diga, intento y error. Y si me caigo, me levanto. Y si fallo, me levanto. Atención a esto, ninguno de los hombres y mujeres de oración que hemos mencionado, a excepción de Jesús, porque a Jesús pues es nuestro amado Jesús, nació con la disciplina de la oración. Ninguno. Elías, Daniel, los discípulos, la iglesia primitiva, todos aprendieron el camino. ¿Y cómo lo aprenden? Fallando, pero levantándose e intentándolo otra vez. ¿Cómo aprendieron? Fallando, levantándose e intentándolo una y otra y otra y otra vez. La pregunta que quiero que guardemos en nuestros corazones en el día de hoy es: ¿cómo está nuestro tiempo de oración? Y no es para juzgarnos, sino para que estemos dispuestos a hacerlo de nuevo. ¿Está claro conmigo, por favor? No es para condenarnos, sino es para dar un paso en esta mañana, elegir una meta pequeña. 10 minutos al día, 5 minutos al día, en un horario fijo, y le aseguro que la transformación llegará. Nuestra pastora es una mujer de oración, y a mí me impresiona la cantidad de peticiones que a ella le llegan. Yo digo, si aprendiéramos a orar más, las peticiones a ella que le llegarían serían menos. Y precisamente hablando de eso, mis amados, el Espíritu Santo me llevó a hacer un documento de 21 días de oración. Los 21 días de oración de Daniel. En este documento que realicé, para cada día se va a enviar un pasaje bíblico, un texto, una información. Yo no la voy a enviar. La persona que esté dispuesta a hacerlo me va a escribir. Todos los días me va a escribir y me va a decir: Juan, voy a iniciar mi tiempo de oración. ¿Me envías el versículo? No me escriba antes de que, no me escriba en la mañana y usted dice: no, me lo envías y yo voy a orar en la noche. Pídamelo en el momento que usted va a orar. Estos 21 días voy a tener puesto mi reloj para estar muy pendiente a las vibraciones. Entonces me llega un mensaje de WhatsApp y yo reviso. Si es usted que va a empezar su tiempo de oración, yo le hago llegar ese día de oración. Si no, no lo voy a hacer, ni los voy a meter en un grupo de WhatsApp, ni nada por el estilo. Usted me escribe, pero le pido en el amor del Señor que escoja a alguien para rendirle cuentas. Que escoja a alguien y le diga: mira, en mi caso, mira, Miller, yo voy a empezar mis 21 días de oración. Te voy a decir a ti si lo hice o no lo hice, si hoy lo hice o no lo hice. El que alguien nos lleve cuentas es la mejor manera de levantar nuestra disciplina. Es que yo puedo solo, ni que fuera Jesús. Necesitamos la ayuda de los demás. Así que van a haber 21 días de oración. A partir de mañana, usted va a seleccionar la hora y el tiempo del cual va a orar. Y todos los 21 días usted lo va a hacer a la misma hora. A la misma hora y el mismo tiempo. Me refiero a que si usted decide orar 5 minutos y se pasó a 10, gloria a Dios, pero no puede orar menos de 5 minutos. Así que, mis amados, esa es la invitación que el Espíritu Santo nos hace a volver a la oración. Créanme que la oración transforma, pero también exige. Precisamente un amigo me contaba lo que logró a través de una oración corta, concisa, y cómo las ventanas de los cielos se abrieron. Yo digo, wow, ¿cómo serán nuestro tiempo realmente en comunión con Dios? ¿Cómo pueden transformar nuestra vida? Así que ese es el reto para esta semana. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar.